Les decía, vienen escáneres que permiten reconstruir un modelo digital en base a un objeto físico. Entonces, si a mí me dan un objeto físico, por ejemplo una taza, y con un escáner en 3 dimensiones, hay algunos que son como si fuese una manija que le voy pasando al objeto, y hay otros que son una base giratoria como si fuese un microondas, y una camarita que lo filma como un trípode, y entonces lo pones ahí, el digamos, objeto va girando y el software va reconstruyendo, genera inicialmente lo que llaman una nube de puntos, que son un montón de puntos de la superficie externa del objeto, y después mediante un software te termina uniendo esos puntos y haciendo un archivo STL, que sería un archivo de diseño del objeto como para que vos lo puedas mandar a la impresora y hacer una réplica. Eso no anda tan bien como uno esperaría, pero cada vez anda mejor. Los escáneres industriales son buenísimos, pero son carísimos. Un escáner industrial capaz que cuesta de $30.000 para arriba. Son precisión de décimas de milímetros, software buenísimo, todo proceso automático. Un escáner hogareño y cuesta 120.000 pesos, y hay algunos un poquito más baratos incluso, pero el software no es el mismo, el tiempo de proceso es mucho más largo, y tienen limitaciones en cuanto a tamaño de los objetos y en cuanto a algunas formas geométricas no las sacan bien. Pero para réplica de un objeto simple andan bien. Para réplica de un engranaje, para una fotocopiadora, como el hombre que acaba de mencionar que tenía, no, porque ahí hay mucha precisión. Pero para réplica de un muñequito de un mate, sí, perfecto. Vos me das un muñeco cualquiera, le pongo, lo escaneo y hago una réplica, y vos los ves a los dos y parecen iguales. Ahora, si fuese un engranaje, ahí es mucha la precisión que hace falta. Es importantísimo el ángulo que tiene de ataque cada diente del engranaje, para que no haya un desgaste, para que se hermanen bien. Ahí mejor es diseñarlo bien hecho y hacerlo mucho más preciso, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeña función. Voy a intentar entonces, en este curso de impresión 3D, bueno, avanzar un poquito sobre estas temáticas, ¿no? O sea, vamos a tratar de aprender a dominar la tecnología esta de la impresión 3D, conocer las técnicas de impresión 3D, aprender a utilizar las impresoras y los parámetros. Vamos a ver un poquito de Open Hardware y Open Software, porque, como les decía, el mundo de la impresión 3D tiene mucho de eso. ¿Por qué se populariza la impresión 3D? Mucho por los proyectos de Open Hardware y de Open Software que hay a la vuelta. Y vamos así a aprender a usar las bibliotecas de diseños prehechos para descargarlos. No nos vamos a concentrar en este curso en el diseño, ¿no? Bueno, ¿qué es la impresión 3D? Impresión 3D, por ahí ahora le cambiaron el nombre o empiezan a hablar en mucha bibliografía de fabricación aditiva, additive manufacturing, para diferenciarla de otros procesos de fabricación que son sustractivos, que sería como el desbaste de una pieza, como un torno, que yo le doy un bloque de material más grande y le resto, le quito lo que sobra en forma de viruta, y queda la pieza útil digamos, dentro de la pieza original, pero le quité lo que sobraba. En la impresión 3D al revés, yo parto de la nada y voy aportando material para ir generando la pieza, y voy aportando material únicamente donde lo necesito. Entonces, la técnica de impresión 3D, por, digamos, definición prácticamente, es aditiva y requeriría menos material que la sustractiva, porque no hay desperdicios, porque yo voy aportando material desde cero, no es que voy quitando lo que sobra. Después en la práctica vamos a ver que esto no es tan así, porque para imprimir también hay que generar soportes, que son desperdicios, hay que generar superficies de adherencia, que son desperdicios, sin contar con que a veces hay que reprocesar porque se despegó la pieza. Pero incluso también hay algunas técnicas de impresión 3D, como la impresión 3D de material metálico, donde hay una limadura que se desperdicia en la relación 9 kilos de desperdicio por cada kilo de pieza que se fabrica. Entonces no es siempre que
La impresión 3D es maravillosa, pero en general podemos decir que es más económica que la fabricación tradicional, en el sentido de que tiene menos desperdicio de material. Después tenemos más costo del uso, más costo del tiempo, más costo del operario, porque es más lenta, ¿no? Bueno, entonces, impresión 3D le llaman a muchas cosas, a prácticamente cualquier proceso de fabricación de un objeto, partiendo de un diseño digital a una pieza fabricada sin muchos pasos intermedios. O sea, porque hay muchas técnicas de fabricación nueva con impresión 3D que derriten un metal, un hilito de metal para ir aportando e ir haciendo el cuerpo de un cohete, como hace la gente de SpaceX, que hacen el cuerpo de los cohetes con el procesador 3D. O estas con limadura de hierro que van eh, fundiendo con un rayo láser y van construyendo una pieza también metálica basada inicialmente en impresión digital, pero que se va construyendo dentro de una cama llena de limadura. O un líquido que se va endureciendo, que es una resina que cuando se ilumina se endurece y se va construyendo una pieza de plástico en una cuba llena de resina líquida. O la clásica del filamento que se va derritiendo y se va construyendo una pieza aportando filamento donde lo necesito, ¿no? Ahora, si comparamos los métodos de fabricación tradicional contra la impresión 3D, en general, generalizando, porque siempre hay excepciones, podemos decir que la fábrica tradicional tiene más tiempo inicial. Si yo voy a hacer un estampado, voy a tener un tiempo inicial hasta que hago el molde para el estampado, hasta que calibro la máquina, algunos días. Pero después, una vez que está todo calibrado y todo andando bien, seguramente cada pieza estampada sale en muy poco tiempo. Lo mismo pasaría si voy a hacer un método de fundición. Claro, tengo que hacer el molde para la fundición, pero una vez que lo tengo andando el proceso, cada pieza de producción sale rápido, pero hay un tiempo inicial grande. Por eso hablamos de que en el método de fabricación tradicional hay más cantidad de pasos y un tiempo inicial grande hasta que aparece el primer prototipo. Pero después, una vez que está funcionando, el método tradicional es más productivo y puede sacar más piezas por día o más piezas por hora. La impresión 3D, la pieza inicial va a ser un tiempo que tal vez va a demorar menos que la fábrica tradicional, pero ese tiempo después se va a ir manteniendo estable, no es que se va a ir achicando con el mayor volumen de producción. O sea, si una primera pieza tarda tal vez 2 horas, la segunda va a tardar otras 2, la tercera otras 2, no es que se va a ir achicando el proceso. En la fábrica tradicional, capaz que la primera pieza tarda una semana, pero después la segunda pieza tarda 10 minutos, la tercera otros 10 minutos, y entonces hay un tiempo inicial grande, pero después, una vez que está en marcha, se acelera muchísimo, ¿no? En la fábrica tradicional, normalmente hay más desperdicio de materiales, por esto de que hablábamos de que es un proceso que en general tiene algunos aspectos sustractivos, donde hay material que se mecaniza y se convierte en viruta, ya sea un torno, una fresa, y entonces ahí hay desperdicio de material. Material que no necesariamente se tira, se puede reprocesar, se puede fundir nuevamente. Ahora, en la fábrica tradicional tiene más inversiones iniciales, porque son equipamientos más costosos. La impresión 3D, el equipamiento no es tan costoso, normalmente son más baratas con el contorno, pero al ser más lenta, el costo de uso es más largo, es más caro. Las fábricas, las impresoras 3D que uso de metal, la máquina va bajando mucho el precio, pasó de $200.000 a 30.000, pero el costo del material no va bajando, el costo del material es caro. Entonces, bueno, con menor inversión que con una fábrica tradicional, puedo montar una fábrica con impresión 3D, pero el costo de uso para los primeros prototipos puede ser más barata la impresión 3D, pero para la producción masiva, no. Para la producción masiva es mejor la fábrica tradicional. Hasta debajo de 200 unidades podemos analizar la impresión 3D, y debajo de 10 unidades es casi siempre conveniente la impresión 3D. Pero por encima de las 200, casi nunca es conveniente la impresión 3D.
La impresión 3D, la ventaja que tiene es que una que se puede compartir los modelos, porque yo puedo diseñar aquí y fabricar en Córdoba, en Buenos Aires, en Chile, en Bolivia, en donde quiera. O al revés, puedo diseñar en Alemania y fabricar aquí. El compartir los diseños es totalmente simple. Es personalizable a cero costo. Si yo voy a hacer mates, como decía recién, y voy a hacer 10 mates, podría hacer los 10 mates distintos, cada uno con el nombre de la persona que va a tomar mate o con el logo del club de fútbol que es socio, o mejor aún, podría imprimir no mates, sino réplicas de los huesos, como también dijimos hace un rato, y a cada persona le imprimo no un modelo de la cadera, sino una réplica de su cadera. Entonces, la personalización acá tiene, para el proceso de fabricación, costo cero. La máquina demora lo mismo y tiene el mismo costo de uso si yo le mando 10 modelos iguales que 10 modelos distintos. Ahora, sí, voy a tener un costo de generar los modelos, un costo de diseño, pero a la hora de fabricarlos no hay un mayor costo por fabricar todos los productos distintos. En la fábrica tradicional yo estoy obligado a fabricar todos los productos iguales. Si voy a fabricar cucharitas de plástico, con una inyectora de plástico, voy a tener un molde para cucharitas y tienen que salir a 100.000 cucharitas todas iguales. Ahora, si lo voy a hacer con impresora 3D, puedo hacer 20 cucharitas y cada una distinta, adaptadas a la mano de cada persona. Porque si tengo una persona que tiene un problema para agarrar, que tiene un problema con la mano, podría diseñarle y fabricarle una cuchara especial, y el costo de fabricar esa cuchara especial va a ser el mismo que la cuchara estándar. Ahora, sí va a haber un costo de diseño que habrá que cobrar, pero a la hora de fabricar no hay un mayor costo por personalizarlo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de otros tipos de impresor 3D que a veces no lo tenemos en la cabeza como tan posible de usar y que están muchas veces disponibles y que no son tan baratos, ¿no? La impresora de resina, voy a buscar en YouTube acá algunos videitos que habían explicado esto muy bien. ¿Sabía que la mayoría de los procesos se siguen realizando manualmente hoy en día? Hola a todos, en este canal os he... Vamos a ver si este video, espero que sea el que yo quería ver. Aquí nos van a contar un poquito de las impresoras de resina. He hablado en varias ocasiones de impresoras 3D, pero siempre os he mostrado dispositivos que desde una bobina de plástico PLA o ABS calientan este material y lo depositan en una cama caliente para ir construyendo cada una de las capas que conforman el objeto. Este cabezal que estamos viendo, parecido a las impresoras Delta, esa que tienen en la escuela técnica, las azulcitas, que va colgado con 3 ejes verticales, pero no es de resina. Ahora enseguida nos va a mostrar las de resina realmente. En 3 dimensiones que queremos generar. Ahora he tenido la oportunidad de probar y experimentar con un tipo distinto de impresoras 3D. Se trata de impresión a través de resina fotosensible. En este tipo de impresión tenemos un líquido que se solidifica cuando le da la luz ultravioleta. El palabra técnico para describir esto es estereolitografía. Voy a explicaros de manera sencilla cómo funcionan realmente las 2 impresoras que he podido probar y que tengo por casa que utilizan esta tecnología. Todo empieza con la resina fotosensible. Tendremos que tener un bote de este componente líquido que reacciona a la luz ultravioleta. Estas impresoras tienen una especie de recipiente de fondo transparente donde tenemos que vertir una cierta cantidad de la resina. Luego tenemos que saber que en el interior de mis impresoras... ¿Se está escuchando, no es cierto, el audio del video? ¿Sí? Espero que se escuche. Si alguno no escucha, avise. Perfecto.
Perfecto. Este tipo de impresoras se usa mucho en odontología y para hacer piezas chicas, porque son caras las resinas. Las resinas de esas fotosensibles pueden costar, las más baratas, tal vez los 250 centímetros cúbicos, 3.000 pesos. Y como les decía, hay resinas casteables que capaz que cuestan 10.000 pesos de los 250 centímetros, y hay resinas especiales para hacer implante dental que capaz que cuesta 150.000 pesos el medio litro. Claro, la resina es carísima. La impresora no está cara. Una impresora de esta tal vez cuesta una Jovista 80.000 pesos, y una para odontología más potente tal vez 120.000. Pero el costo del uso es caro. Y aparte es más engorroso. Vamos a ver cómo es. Hay una serie de pequeñas bombillitas LED que generan luz ultravioleta. Esta luz es de color morado. Dicha luz se proyecta hacia arriba, hacia donde se encuentra el recipiente con la resina. Entre los LEDs y la resina hay un componente clave, una pantalla LCD. Esta pantalla sirve para crear máscaras, es decir, dejar pasar la luz ultravioleta solo por algunas zonas. Esto nos permite crear cada una de las capas que van a ir formando el objeto que estamos imprimiendo. La pieza necesita ir levantándose hacia arriba para que las capas que se han solidificado por el efecto de la luz ultravioleta dejen paso a las nuevas. Por eso tenemos una especie de plancha metálica donde se adhiere la primera capa. Esta plancha, con ayuda de un motor, se va moviendo. Vamos a ver todo lo que os he contado en la realidad de las impresoras que tengo. Empezamos por los LEDs que generan la luz ultravioleta. Para poder acceder a ellos tendremos que desmontar parte de nuestras impresoras. En este caso he abierto la Anet N4, un dispositivo que cuesta unos $500 en páginas como Gearbest. Dentro hay 4 LEDs que se ayudan de una superficie reflectante para lanzar toda la luz hacia arriba. Encima del foco de luz, como os he dicho, está la pantalla LCD. La pantalla hace las máscaras. Fijaos como si está funcionando bloquea la luz en las zonas concretas y nos genera la silueta de la capa que tiene que ir solidificándose. Una vez que ha pasado el tiempo suficiente para que el material ya sea sólido, la plancha modifica su altura gracias a un eje vertical y un motor. Siguiendo este proceso se creará nuestra pieza en 3 dimensiones. La pieza realmente siempre se imprimirá boca abajo. Ahora estoy haciendo un busto y fijaos cómo queda mirando hacia abajo el cuello. El sistema de la pantalla LCD que deja pasar la luz ultravioleta no es el único que existe. De hecho, existen diversos. Por ejemplo, hay algunas impresoras que tienen un rayo láser que barre la superficie de resina líquida para generar las capas, u otras que utilizan un proyector en lugar de un láser. Pero al final todas se basan en lo mismo, en solidificar esa resina líquida. Igual alguno de vosotros está pensando, oye Alejandro, ¿hay alguna ventaja que ofrezcan estas impresoras de resina sobre las impresoras 3D que nos han mostrado en el canal que utilizan un filamento de PLA? Sí, hay una ventaja principalmente, la calidad y los detalles que se consiguen. Con una de estas se pueden generar piezas mucho más precisas. Fijaos en la pieza que os estoy mostrando desde hace un rato. Es parte del busto de Spider-Man. A pesar de ser de tamaño muy pequeño, se pueden apreciar muchísimos detalles. Esto no podría alcanzarlo con mi impresora 3D Delta de PLA. Para que os hagáis una idea, esta impresora 3D de resina que veis en pantalla es una de las más baratas que existen en el mercado. Es la SparkMaker 3D. Su precio en ofertas puntuales puede ser de entre 220 y 250 euros. Puede hacer capas de tan solo 10 micrómetros y debido a la resolución de la pantalla LCD puede manejar resoluciones de 100 micrómetros en el plano horizontal. Es decir, que una impresora de este tipo determinará su precisión por la calidad del motor que mueve la plancha en el eje Z y por la resolución de la pantalla LCD. Por ejemplo, la otra impresora, la Anet N4, puede conseguir más detalles. Por ejemplo, la resolución para la pantalla LCD alcanza los 47 micrómetros frente a los 100 de la barata que os he dicho antes. Cuanto más pequeño sea el numerito, quiere decir que más detalles podrá discernir la impresora. Aparte de la calidad en un aparato de este tipo, tenemos que tener en cuenta la superficie volumétrica máxima que podrán alcanzar nuestras piezas. Por norma general, será más acotada que en una impresora 3D de filamento. En el caso de la Anet N4, las medidas son las que veis en pantalla. Para la otra, la barata, la SparkMaker 3D, todavía son más pequeñas. Hablamos de 6,1 centímetros por 11 centímetros y por 12,5 centímetros aproximadamente. Para el usuario final, el proceso de preparación y finalización de una impresión es muchísimo más engorroso que en una impresora 3D de filamento. En primer lugar, la resina fotosensible hay que manipularla con bastante cuidado. Debemos hacerlo con guantes, porque de no hacerlo podría provocarnos irritaciones en la piel. Incluso los fabricantes nos recomiendan
recomiendan utilizar mascarilla y hacerlo en lugares que estén ventilados debido a su fuerte olor. Antes de empezar a imprimir, debemos asegurarnos que la plancha está perfectamente ajustada, es decir, que se apoya de manera correcta en la superficie transparente del tanque de resina. Cada impresora tiene un proceso de calibrado. No es difícil, pero hay que hacerlo y lleva unos minutos. Si no se hace correctamente, te puede pasar como a mí, que se te queden pegadas unas pocas capas en el tanque y no en la plancha metálica la pieza al completo. Fijaos cómo las impresoras 3D de resina tienen una especie de escafandra que permite, por un lado, proteger la resina del tanque de los rayos ultravioleta que haya en nuestra estancia y, en segundo lugar, protegernos a nosotros de los olores y de la propia luz que se emite en la impresión. Una vez finalizada la impresión 3D, en primer lugar tenemos que despegar de la plancha las piezas impresas. Nos ayudaremos con una espátula y con alcohol isopropílico. Con el alcohol lo que hacemos es ayudar a eliminar la resina adherida sobrante. Una vez despegadas las piezas se deben sumergir en ese alcohol durante unos 10 minutos. Al sacar las piezas del alcohol lo ideal sería meterlas en una lámpara de rayos ultravioleta. Yo por suerte tenía una por casa. Este proceso permite terminar de endurecer el conjunto. Si no tuviésemos una lámpara, podríamos poner nuestra pieza 3D directamente en el sol durante 30 o 40 minutos y también nos podría servir. Con esto tenemos nuestras piezas finalizadas, pero aquí no acaba todo. Ahora tenemos que limpiar la impresora y reciclar la resina sobrante del tanque. En primer lugar, con la ayuda de un embudo podemos volver a añadir al bote de resina lo que nos sobró. Luego debemos limpiar a conciencia tanto el tanque como la plancha metálica. Tendremos que usar mucho papel de cocina y alcohol para dejarlo impoluto. Y es importante que quede bien limpio, sobre todo el tanque, ya que debe pasar la luz por él. En el proceso, al final, tienes que tener mucho cuidado para no ensuciar cosas por todos los lados. Es infinitamente más rollo que una impresora de filamento. Muchas veces se me quitan las ganas de imprimir en resina por todo el proceso que conlleva. Solo las utilizaría si necesito un nivel de detalle muy grande. Además, también tenemos que ser conscientes de que el plástico transparente del tanque con el uso se va a ir deteriorando y poniendo cada vez más opaco, así que cada cierto tiempo tendremos que cambiarlo. De hecho, en la impresora barata venían 2 recipientes. Las impresoras 3D de filamento que yo utilizo habitualmente nos transforman el modelo 3D a imprimir en código G-Code. En los 2 casos de impresoras 3D de resina que yo he probado, lo transforman a su formato propio y lo tendremos que hacer a través de los programas que nos proporcionan los fabricantes. En estos programas cargamos un modelo 3D en formato STL. Estos modelos los podemos hacer nosotros con programas de edición 3D o descargarlos directamente de páginas como Cineverse. En estos programas también podemos toquetear parámetros claves para alcanzar una calidad u otra. Podemos indicar el grosor de cada una de las capas y el tiempo de exposición a la luz de dichas capas. A las primeras de ellas se les da más tiempo de exposición para que queden bien sólidas y adheridas. Al resto de capas se les da menos tiempo de exposición. Para saber qué tiempos debemos de usar, tenemos que consultar lo que nos dice el fabricante de la resina que hayamos comprado. El medio litro que yo adquirí en Amazon, que me costó 29 euros, dice que debemos usar estos datos que os señalo. Medio litro de resina da para bastantes piezas y más teniendo en cuenta que seguro que hacemos cosas pequeñas. Bajo. Ese es un lío, el tema de determinar el tiempo de exposición, porque no depende solamente de la resina, sino de la máquina. Entonces, y del color de la resina. La resina transparente deja pasar más la luz ultravioleta, entonces requiere más iluminación. La resina más opaca se solidifica más fácil. Entonces, hay que hacer pruebas de impresión con las distintas marcas de resina, con los distintos colores de resina, en cada una de las impresoras de resina que tengamos, para determinar el tiempo de exposición justo. Incluso cuando trabajamos con impresoras de resina para temas odontológicos, que la precisión ahí es de algunas milésimas de milímetro, o sea, 2 micrones, ahí la temperatura en que usa la resina hay que controlarla. Hay algunas máquinas de resina más costosas que antes de imprimir, calientan la resina, la llevan a 20 grados, la temperatura óptima de impresión, y después recién se imprime para que se obtenga el resultado óptimo, porque una sobreexposición genera capas más gruesas y entonces ya se sobredimensiona la pieza, y una subexposición genera huecos. Entonces hay que darle el tiempo justo de exposición. Bajo mi punto de vista, casi perdemos más resina cuando se nos cae o tenemos que limpiar que con la propia impresión de un objeto pequeño.
Respecto a los tiempos que se tarda en imprimir algo, para que os hagáis una idea, os pongo un ejemplo. La cabeza de Spider-Man con una calidad media y una altura de 5 centímetros nos tarda 6 horas y 5 minutos aproximadamente con la impresora barata. Lo bueno es que si en la base nos caben varios objetos, se pueden hacer en paralelo en la misma impresión. Da lo mismo solidificar varias cosas simultáneamente. Lo que realmente determina el tiempo es la altura de las piezas y los tiempos de exposición seleccionados. Mi conclusión, tras haber estado bastantes días pegándome con este mundo de resina y el 3D, es que para un uso doméstico no me terminan de convencer las impresoras 3D de resina. Llevan mucho trabajo, tienes que tener bastante cuidado al usarlas, mantenimiento y sobre todo que vas a ensuciar bastante en tu casa. Solo la recomiendo para aquellos que necesitéis una grandísima precisión en los resultados finales. Para el resto me iría por las impresoras de filamento 3D que ya os he mostrado en el canal en ocasiones previas. Claro, no es para desilusionar a nadie, pero la verdad es que las impresoras 3D son buenas, las de resina, y que cada vez se van haciendo más baratas y van apareciendo cosas que superan algunos de los inconvenientes que nos menciona esta persona. Por ejemplo, ya aparecen impresoras 3D de resina. Esta es una pieza que salió mal, ¿no? Que se quedó sin resina. Se venía a imprimir. Pero se puede imprimir piezas un poquito más grandes. Estos son unos rotores para una bomba de litio que se usa en minería y que hicimos con resina y andan bien. Claro, para ahí el diseño era un diseño muy particular y no les molestaba pagar el costo de hacerlo en resina, y vienen resinas especiales que son duras, que son un poquito más duras que el PLA, más parecidas a una ABS. También hay otra realidad, que es que empiezan a venir resinas de bajo olor. Incluso ahora vienen algunas resinas que son lavables en agua, que simplifican todo el proceso, ese que él hablaba de limpieza. Es verdad, es más engorrosa que la impresora tradicional, y que las primeras resinas que venían hace 3 o 4 años tenían un olor fuertísimo. Si yo llegase a dejar una servilleta de papel un poquito que haya usado para limpiar resina en el papelero y no lo retiro a la bolsa del papelero y entro al día siguiente a la oficina, hay un olor a resina que no se aguanta, que hasta es incómodo de entrar. O sea, la resina original era muy fuerte el olor que tenía, y eso era molesto. Después empezaron a aparecer resinas de bajo olor que prácticamente no tienen olor, que es como las pinturas, que los primeros látex que había eran un olor muy fuerte, y las nuevas pinturas de látex uno puede pintar una habitación y entrar y prácticamente no se siente casi un olor. Y ahora este año apareció como gran novedad algunas resinas que son lavables al agua, que no solamente tienen muy poco olor, sino también que no necesitan el alcohol para la limpieza, sino que se puede limpiar en agua. Entonces eso facilita mucho la limpieza, porque claro, cuando era con alcohol, uno era mucho más mezquino en la cantidad de alcohol que le ponía, a veces reusable el alcohol, y es más difícil. En cambio, cuando yo lo puedo poner con el chorro de agua tranquilo que se vaya limpiando, el proceso de limpieza es mucho más simple. Entonces, las impresoras de resina están ganando terreno. Están creciendo al doble de velocidad que las impresoras FDM. Todavía se vende una impresora de resina y tal vez 8 impresoras comunes, pero tal vez en un año la relación va a ser 1 a 5. O sea, todavía se venden más impresoras de filamento que de resina, pero la velocidad de crecimiento del mercado de impresión de resina es más grande que el mercado tradicional, empujado por varios factores. Uno es esto de las impresoras se van haciendo más económicas. Otra es que aparecen resinas duras a un costo razonable, aparecen resinas lavables al agua al mismo costo que las otras, aparecen resinas de bajo olor que también van haciendo que sea un poco más fácil la impresión. Y después aparecen unas maquinitas que son las lavadoras de resina, que por un sistema de ultrasonido hacen que la pieza se mueva mínimamente y que se pueda limpiar más fácil. Y esto de curarla o de después de imprimir, ponerla en la máquina, como mostraba acá en este videito, en una máquina de ultravioleta de esterilización de instrumental de peluquería o de odontología, anda, pero no es tan bueno porque ahí la luz viene de un solo punto. En cambio, las máquinas de curado lo van haciendo que gire a la pieza mientras se
ilumina, y eso lo va haciendo que se cure parejo. Porque si se cura en sola dirección, una parte de la pieza queda dura y la otra parte queda blanda y se raja. En cambio, si mientras se va curando, se va girando la pieza, eso hace un acabado más uniforme y evita las rajaduras de la pieza. Lo mismo que cuando la curábamos al sol, también a veces se producía ese efecto, había que ir dando la vuelta a la pieza cada 10-15 minutos con la mano. En cambio, con la curadora es un proceso automático que lo dejas en la maquinita a vez 10-15 minutos y te lo cura la pieza y te la deja mucho más uniforme, ¿no? Entonces, las máquinas de resina se están usando cada vez más. Permiten hacer piezas con una calidad muy superior, 10 veces más grande la calidad que las otras e incluso más rápida. Porque como decía ahí, como se hace capa completa, no es una pasadita de un hilito, entonces si yo tengo una base grande y imprimo muchas piezas juntas, se hace al mismo tiempo que si tiene una sola pieza. Entonces si una pieza tarda 2 horas de impresión y si yo logro poner muchas piezas juntas en la misma impresión, voy a tardar 2 horas también para hacerlas todas juntas. Entonces tiene sus ventajas. El software de la máquina de resina es el que viene con cada máquina. Esa es una limitante. Cada fabricante trae su propio software. No hay un software universal como el Cura. Hay un software, el Chitubox, que es un open source, que anda con la mayoría de las máquinas, pero en general cada máquina recomienda su propio software y es mejor hacerle caso y aprender a usar el software de cada fabricante. También otro tema engorroso es que el tiempo de exposición es súper crítico y hay que aprenderlo para cada marca de resina, para cada impresora y para cada color de resina. O sea, la resina de Creality estándar blanca tiene un tiempo de exposición. La Creality estándar roja tiene otro. La Hellbot estándar tiene otro valor distinto. O sea, la ISAN tiene otro. Entonces, tengo que comprar la resina, hacer unas pruebitas que vienen unas piecitas de calibración donde se prueban con distintos tiempos de exposición hasta que se encuentre el óptimo y después anotarlo en algún lugar y ya sé, en general, esa marca de impresora, con esa impresora y con ese color de impresora y con ese tipo de, perdón, ese color de resina y con ese tipo de resina y esa marca de resina, ya sé cuál es el tiempo de exposición óptimo y lo uso siempre al mismo. Entonces, ¿es un poco más engorroso? Sí, pero a pesar de eso, vale la pena. Yo hace 1 año y medio empecé con el proceso de resina, 2 años tal vez, y al principio, bueno, pensé que, bueno, voy a comprarla para ver, para aprender, porque no creo que nadie esté dispuesto a pagar el costo de las piezas hechas en resina. Pero en muchos casos viene gente, como la empresa de la minera, que me pidió que le haga una pieza, un rotor. Le mostré la calidad que se puede hacer en filamento, le mostré la calidad que se puede hacer en resina, le pasé los costos de resina, que son capaz que 3 veces más caros que hacerlo en filamento, y lo quiero en resina. O el odontólogo que me pide las piecitas para soporte maxilar para las cirugías que hace, que antes me los pedía en filamento, y cuando les mostré un ejemplo hecho en resina y les dije el costo, que costaba 3 veces más, me dice, no hay problema, yo quiero resina. Entonces, bueno, digo, a veces nosotros mismos nos autolimitamos en que pensamos que son caras y que la gente no los va a querer, pero hay muchos casos donde el cliente está dispuesto a pagar la diferencia de precio y que no le molesta para nada y prefiere tener una mejor calidad y una mayor confiabilidad. O sea, la impresora de resina es engorrosa, pero es más confiable. Es engorrosa, sí, porque siempre hay que limpiar, porque siempre hay que curar la pieza, porque siempre hay que después de imprimir, filtrar la resina y cargarla de vuelta en el botecito. Sí, eso es engorroso, es más sucio, pero es más confiable, porque no se tapa. Tenemos otros problemas, sí, a veces que la pieza en lugar de pegarse en la cama, se pega en el film, y a veces hay que cambiar el film. Sí, tiene otros problemitas, no es que sea libre de problemas, pero en general son menos los problemas que tiene la de resina que la de filamento. Cuando le agarramos la mano a la de resina, cuando le encontramos el tiempo de exposición, siempre anda igual y siempre anda bien. Y la precisión que se obtiene es 10 veces más que la otra. Y la velocidad de impresión es mucho menos que la otra. O sea, mejor dicho, la velocidad es mayor, el tiempo de impresión es menor.
Entonces, no hay que despreciarlas. Yo no coincido con lo que decía el gallego del video que les acabo de mostrar en cuanto a que sean impresoras que no son para uso hogareño. No, sí son para uso hogareño. Cada vez hay más gente que las usa. Es más, la semana pasada hubo ahí en Tucumán una reunión donde la gente de los mecánicos dental trajeron algunas impresoras de resina específicas para la odontología y hicieron demostración y había más de 30 personas y el curso costaba 35.000 pesos por persona y la gente va y muchos tienen sus propias impresoras. O sea, digo, se está usando, se está usando. ¿En qué rubros? Joyería, odontología y prototipado de piezas especiales. Y se va ampliando el espectro y va entrando también en el rubro del hobbyista, ¿no? Cada vez más universal. Las impresoras de resina ya son una realidad. No les diría que son una promesa, sino ya son una realidad. Otro proceso, tipo de impresoras distintas, son las impresoras 3D de metal. Las impresoras 3D de metal son un mundo distinto. Un mundo distinto. Hay varias técnicas distintas. Estas todavía están mucho más caras. En Argentina, que yo conozca, impresoras 3D de metal, había una en Rafaela, en el INTI, y para piezas industriales, que está implantada, instalada junto con un tomógrafo industrial, muy bueno. Y después, no sé, había una en Buenos Aires, pero mucho más experimental. Pero, claro, no son muchas todavía. ¿Se van a ir popularizando? Sí. Allá había, en la Feria FIMA de Buenos Aires, hubo un bracito robótico que imprimía, pero por otro proceso. Este es un proceso de limadura. La impresora 3D de metal, no sé si este videito lo hace, creo que sí. Toma un diseño, lo pasa por un software como el Cura y después en una máquina pone una limadura de metal. Ahí lo que hay puesto ahí estamos viendo la parte de adentro de la máquina, donde está una limadura en una capa muy finita de metal que se está, digamos, fundiendo con un rayo láser, que son esos 4 puntitos de luz que hay, y se está convirtiendo la limadura en metal duro y el resto queda limadura. Después viene la reglita, deja otra capita de metal, de limadura de metal, y vienen los rayos láser y van fundiendo la pieza. Y entonces dentro de esa cama llena de limadura se va generando la pieza fundida. Después, ahí va la cama, otra capita de limadura, y ahí va el rayo láser fundiendo. Después va otra capita de limadura y el rayo láser fundiendo. Esto después se usa como unas aspiradoras que limpian los restos de limadura, y después de limpiar quedan las piezas. Claro, ahí ya está todo limpito. Pero después de limpiar quedan las piezas impresas. No tan limpito como acá. Y se pueden imprimir formas muy complejas en material de distintos tipos, de titanio, de, digamos, distintos tipos de material. Y ahora aparecieron otro tipo de impresoras que son distintas, de metal, donde hay un cabezal en el cual se aporta ya sea bolitas de metal o un filamento de metal que después se funde en la punta con algún método de fusión, como un rayo láser, y se va fundiendo. Esas son otras tecnologías de impresión que terminan fabricando piezas metálicas
muy, muy resistentes, como esa que se está usando para hacer el cuerpo y las toberas de algunos cohetes, ¿no? La gente SpaceX tiene algunas impresoras de esas. Esa es otra tecnología de impresión 3D de metal, que la de la limadura es más tradicional. Esta otra es más experimental, pero ya se está usando y está generando una revolución, porque estas impresoras 3D que permiten fabricar piezas metálicas en un proceso muy similar al de la impresora 3D de filamento, están revolucionando industrias enteras, ¿no? Esas están permitiendo hacer cosas que antes eran impensadas. Salta, Talita, la gente, los manitos de Salta. Tenemos que compartir. Esta es la impresora 3D de metales más grande del mundo. Fue construida por Relativity Space, un proyecto que aspira a construir un cohete completo con sus tanques de combustible y motores en tan solo 60 días. Este es el interior de un cohete impreso en 3D que viajará al espacio. Este trozo de metal enorme es increíble. Hay mucho UV viniendo de las soldaduras. Fílmalo, pero no lo mires directo. Te quemas la piel muy fácil, por eso te vistes como para ir a un volcán. Ok, iremos dentro de la impresora 3D y veremos si funciona. Sujeta esto y no mires directamente. Estamos dentro de la impresora. Sí, puedo verla. Si damos la vuelta, podemos verla de cerca. Eso es lo que derrite el material y el cabezal que imprime al moverse. Y ahí está la descarga de plasma. Es difícil notarlo, pero está haciendo cosas cada un par de milisegundos. Modifica la forma de onda eléctrica y así controla la disposición también. ¿Y la temperatura es mayor que el punto de fusión? Mayor que el del aluminio, tal vez unos cientos de grados por encima. El punto de fusión del aluminio es de 660 grados Celsius. Así que el cuerpo entero del cohete está siendo fundido lentamente y se une de a poco. Todo el metal crudo para el cohete que se imprime es este. Bromeamos con que es la telaraña de Charlotte. Es como una seda de araña, pero es la aleación de aluminio en un carrete. Imprimimos cerca de 25 centímetros por segundo. Así que este cable está yendo súper rápido y la combinación de láseres y la descarga del arco de plasma actúa para fundir los dos materiales a la vez. ¿Por dónde sale el cable? Sale por aquí. Ajá. Y luego la descarga eléctrica también sucede en la punta de este cable. ¿Es una cámara? Sí, es una cámara. Pero ¿por qué querrías imprimir un cohete en 3D? ¿Es solo porque podemos? Me resulta divertido que al tener esta experiencia con la impresión 3D pienso que esto es claramente el futuro, pero creo que mucha gente como yo vive esa experiencia como algo frustrante. Siento que la impresión 3D es de esas cosas que crees que deben ser geniales, pero siempre que la pruebo no estoy feliz con el resultado. Es bueno que Sí, todos piensen lo hemos tenido mismo. muchas experiencias en los primeros años en las que acabamos con una pila de metal y que no han funcionado. Pero sí hay buenas razones para imprimir un cohete en 3D. Un cohete tiene 4 sistemas principales: carga útil, navegación, estructural y propulsión. La mayor parte del cohete se compone del sistema de propulsión, que incluye los tanques de propulsión y los motores del cohete. El combustible criogénico y el oxidante son bombeados por un inyector hasta la cámara de combustión, donde reaccionan y despiden una enorme cantidad de calor. Esto causa que los gases de escape se expandan y salgan expulsados a alta velocidad por las toberas. Mientras mayor sea la velocidad de expulsión y mayor sea el flujo másico, mayor impulso será generado. Los cohetes son grandes y complejos proyectos de ingeniería, y hasta ahora han sido en gran parte construidos usando técnicas tradicionales. Eso significa que antes de construir el cohete, tienes que construir las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, para el próximo gran cohete de la NASA, el Sistema de Lanzamiento Espacial o SLS, primero tuvieron que construir el centro de ensamblaje. Logran soldar los domos, anillos y cilindros de la estructura de los tanques de combustible.
Lo construyeron como un objeto aeroespacial y tuvieron que diseñar muchas herramientas personalizadas y validar que funcionan antes de comenzar con la construcción. Y finalmente lograron ensamblar un cohete después de 11 años de desarrollo. En cambio, la compañía Relativity Space tiene 5 años y medio y planean lanzar su primer cohete este año. Veo esto como el estilo de ingeniería antiguo versus el estilo de construcción de Silicon Valley, donde construyes algo, averiguas que no funciona y construyes uno nuevo donde lo resuelves. La diferencia es que siempre han hecho eso con los softwares y ellos lo están haciendo con equipamiento aeroespacial. Esta es la estructura del tanque del cohete que lanzaremos a la órbita a fines de este año. Esto es una parte de lo que enviaremos al espacio. ¿Eso irá al espacio? Sí, irá al espacio. Es, por lejos, el producto más grande impreso en 3D que vaya a volar. Creo que no se ha hecho nada igual en el mundo. Pero aún se ve que fue impreso en 3D, se ven las capas. Sí, puedes ver las capas, pero tan solo se está agregando entre un 5 y un 10% de masa por la rugosidad. Si observas una sección de corte de este material y miras las partes mecanizadas, parece metal normal. Esta parte de aquí también ha sido impresa, solo la pulimos luego, así que parece metal normal en estas uniones. ¿La rugosidad de la superficie causa algún problema aerodinámico? No, ninguno. Es exactamente igual en su aerodinámica. Todo esto lo simulamos antes de imprimirlo, porque si tan solo imprimes el archivo en 3D, si solo presionas imprimir, acabarías con una impresión deformada y con el material saliendo por todos lados y así no funciona. Así que hemos inventado un software que revierte esas deformidades antes de imprimirlas. Así que los robots se mueven de formas extrañas y fluctuantes, pero el resultado es perfectamente recto, con muy bajo error y es constante en toda su longitud mientras se enfría. Las deformidades se transforman. Y simulamos todo eso, por eso la simulación es una gran solución computacional. Y hay muchos otros problemas que hemos resuelto para llegar a imprimir un cohete funcional, y luego de todas estas pequeñas cuestiones en los últimos años, hemos tenido algunos descubrimientos importantes que son el motivo por el que hoy tenemos un cohete. Puedes acercarte si quieres. ¿Puedo? Sí. Hola. Soy el de Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. Soy la hermana Ábalos Apareció Ramírez la y somos publicidad. los misioneros. Estoy mirando dentro de un cohete impreso en 3D que irá al espacio. Sí. Este gran trozo de metal. Es increíble. Sí. Hay como unos anillos dentro. Imprimimos unos refuerzos. Ayudan a prevenir que el cohete se deforme o se aplaste. Es similar a cuando tienes una lata de soda sin abrir. Aplastarla con el pie es casi imposible porque la presión que hay dentro es la que evita que se aplaste. Pero cuando la abres no hay más presión y puedes hacerlo fácilmente. Es lo mismo con los cohetes. Los 50 psi de presión, al igual que en una rueda de auto, lo mantiene inflado y evita que se deforme. Pero los refuerzos también lo mantienen rígido. Lo creas o no, el tanque de un cohete es más delgado que una lata de soda. En comparación con su diámetro, si miras cuán grande es una lata y lo comparas con su espesor, el tanque del cohete es aún más delgado. Es bastante liviano, debe ser así. Claro. Las compañías aeroespaciales usan la impresión 3D desde hace más de 10 años para construir partes pequeñas y complejas, como el inyector. Es la parte más importante del motor de un cohete, donde se toma el propelente líquido y se lo convierte en un vapor fino para que se mezcle rápidamente. Y su construcción se ha ido volcando hacia la impresión 3D en toda la industria. Este es el inyector de un motor que mezcla los propelentes de oxígeno y metano líquidos, y eso es lo que en realidad produce el fuego y la llama que hay dentro del motor de un cohete. Tradicionalmente serían más de 1000 piezas individuales y llevaría 9 meses, pero aquí imprimimos toda la pieza completa, nos lleva 2 semanas y cuesta 10 veces menos. Uno de los mayores beneficios de la impresión 3D es la reducción de la cantidad de partes. ¿Has pensado en cuán caliente se torna el interior de la cámara de combustión de un cohete? Son hasta 3500 Kelvin. Es el calor suficiente como para derretir casi cualquier metal. ¿Cómo es que la cámara de combustión y la tobera del cohete no se derriten?
La razón es que son enfriados por los propelentes criogénicos que pasan a su alrededor. En los motores principales de la nave, amo hablar de esto porque dentro de los motores la temperatura es tan alta como para hervir hierro, pero en su exterior puedes congelar cosas porque estás haciendo circular hidrógeno líquido a través de estas cosas. Pero para lograrlo, lo que debes hacer es tomar miles de tubos muy pequeños y luego darles la forma de la cámara de combustión y de la tobera. Y después debes soldarlos todos juntos. Esta era una tarea ridículamente laboriosa. Tendrías 1080 tubos individuales alrededor de los costados y todos debían ser soldados para construir la cámara de combustión y la tobera de los motores Space Shuttle. Y ahora puedes imprimir esto en 3D. Esta es una tobera siendo impresa. Puedes ver que los canales para los propelentes criogénicos son impresos en la misma pieza en lugar de agregar miles de pequeños tubos en el exterior. Estas pequeñas partes suelen ser impresas con polvos metálicos y láseres. Puedes ver que los canales de enfriamiento están siendo fabricados como una sola pieza. Esta es una tobera. Simplemente se deposita una capa de polvo que es una 20ª parte del grosor de un pelo humano. Son capas verdaderamente finas, una sobre otra, una y otra vez sin parar durante cerca de una semana, y así obtienes la tobera del cohete. Imprimir todo en una pieza es mucho más económico que lo tradicional, y aquí hay 4 láseres juntos. Asombroso. Me preguntan mucho si los metales 3D no son tan fuertes o cómo funcionan en realidad, pero los materiales impresos son más fuertes que los fabricados tradicionalmente. Es contraintuitivo. ¿Lo es? Porque desarrollamos nuestras propias aleaciones. Tenemos un grupo de especialistas que desarrollan las aleaciones. Y el hecho de que se derrita y luego se enfríe y solidifique muy rápido hace que puedas aprovechar estos principios físicos para crear aleaciones muy fuertes. Otro gran beneficio de la impresión 3D es que permite una corrección rápida. Construyes una parte velozmente, la pruebas y luego rediseñas e imprimes otra vez. Esta es una versión del motor que hoy tiene 3 años. Y es genial que al observarlo, si lo comparas con el diseño actual, notas que es completamente distinto. Cada versión que creamos podemos rediseñarla y mejorarla. Por eso cuando dices manufactura vía software, se trata de esto. Como no tienes herramientas fijas, la geometría de todas las piezas se controlan desde el modelo CAD y se imprime directo del archivo esencialmente. Significa que puedes cambiar el diseño muy rápido. Crear un motor entero lleva cerca de un mes. Por eso un mes más tarde puedes crear una mejor versión y al mes siguiente otra mejor. Este en particular creo que será uno de los primeros motores de vuelo que será lanzado al espacio en nuestro primer cohete. Estos tubos no son impresos en 3D, ¿verdad? No aún. Bien. En futuras versiones integraremos eso a los diseños de impresión y de esta manera todo eso será impreso. Quizás el mayor impacto de la impresión 3D podría ser transformar completamente cómo se ve un cohete. La impresión 3D permite construir piezas que serían poco prácticas o imposibles con técnicas tradicionales. Diseños. Bueno, esa es una técnica de impresión 3D. Ahí mostramos 2 distintas, pero de impresión 3D metal. Una que es esa limadura que se funde con el rayo láser, y la otra es esa boquilla a la cual se le aporta ya sea un filamento de metal o polvo metálico y se funde con un rayo láser y con un arco de tensión para ir aportando material en una forma puntual más parecida a lo que sería una impresión de 3D de filamento. Las 2 técnicas ya se han perfeccionado y ya están haciendo su incursión en la industria en forma muy, muy rápida. Han bajado los costos de estas impresoras de, como les decía, $200.000 a $30.000, por lo cual $30.000 ya es un valor donde perfectamente se puede trabajar en una industria cualquiera. Aquí en la Feria de Buenos Aires, en la FITMA creo que se llama, o FIMA, que hubo este año, ya se presentó un bracito robótico con una versión mucho más simplificada de esta, digamos, impresora 3D de metal, que va generando una pieza metálica aportando material puntualmente en un proceso muy parecido al de la pieza de plástico, pero todo con mucha mayor energía, con digamos, mucha mayor temperatura, para fundir un metal e ir armando una pieza metálica dura. Ya tienen aplicaciones industriales,
ya está de acá en Argentina, en la feria de maquinaria ya estuvo. O sea, digo, no son cosas locas que vemos solamente en un campo experimental de la NASA, ¿no? Ahora, hay otro tipo de impresoras que le quiero contar que también existe, que es la impresora 3D tipo inyección de tinta, que imprime piezas de resina que se solidifica, pero que no es una batea, sino que pasan unos pequeños cabezales como los cabezales de inyección de tinta y dejan unas gotitas de las resinas y después se solidifica. Y pasan dejando las gotitas y se solidifica. Se va imprimiendo como si fuese que se va imprimiendo una hoja de papel, capa sobre capa, pero y se va solidificando. Esto, la ventaja que tiene es que es mucho más limpia que la impresora de resina tradicional, porque no hay que andar limpiando todas las cosas, sino que todo eso está escondido para el usuario, y es mucho más preciso y permite combinar materiales duros que se solidifican como si fuese acrílico o un policarbonato, o materiales blandos como si fuese una goma, y materiales de distintos colores, y todo en un solo proceso. Esas máquinas ya están. Lo que pasa es que había una máquina de una marca Stratasys, que es el fabricante número 1 de impresoras 3D industriales, Stratasys. Stratasys, yo les recomiendo que entren al sitio de Stratasys en algún momento y miren lo que hay, porque realmente es muy interesante las cosas que vamos a encontrar. Stratasys es el fabricante número 1 de impresoras 3D industriales. Stratasys es el fabricante número 1 de impresoras 3D industriales. Tienen esta tecnología PolyJet, que ya está hace muchos años trabajando, que cada vez se va popularizando más, pero que claro, que antes lo tenían ellos un poco en forma exclusiva, y ahora ya se liberó la patente, y ya hay algunas máquinas chinas y algunas marcas de Hewlett Packard. Hewlett Packard tiene una versión de esta tecnología PolyJet y que van a irrumpir en el mercado en cualquier momento con precios disruptivos. Precios tal vez del mismo valor o más baratas que una impresora 3D de filamento, y lo que es caro son los insumibles, pero el precio de los equipos está bajando muchísimo. Jet is a 3D printing method that makes beautiful, precise models in a huge variety of materials and colors. It works like an inkjet printer, but instead of jetting drops of ink, PolyJet 3D printers jet tiny droplets of liquid plastic. O sea, va dejando pequeñas gotitas de plástico líquido y después va la luz ultravioleta que va solidificando. A UV light instantly cures the plastic, solidifying it. And so, layer by layer, complex models take shape. The most advanced PolyJet systems can build multi-material parts, soft, rigid, clear, and colorful. You can even adjust material properties like heat resistance and durability. Se puede incluso combinar materiales de distintos colores o de distinta resistencia, como ahí mostraban. Todos estos productos se fabrican en un solo proceso. Materiales transparentes, duros, oscuros, claros, opacos. Todo se hace en una sola pasada. Son muchos cabezales distintos, cada uno con un tipo de material distinto, y que va aportando el material donde corresponda, del color que corresponda, de la dureza que corresponda. Y entonces se fabrica una pieza en un solo proceso que combina materiales. The same technology that makes gorgeous prototypes also makes precise manufacturing tools. Designers can predict future needs and serve them now. Manufacturers deliver better products faster and with less waste. Researchers have new methods of saving lives. PolyJet is reshaping industries like film, fashion, and medicine. It's helping people with great ideas improve the future. What's next? Esta máquina ya está hace bastante tiempo, en Argentina hay varias, la gente de Stratasys las vendió, hay varias universidades que los tienen, pero hay ahora otra máquina que es de Hewlett Packard,
con una tecnología parecida, pero aquí lo que hace es, hay como una limadura o como un plástico en polvo y que se endurece con una tinta que es la que disuelve y solidifica. La tecnología HP Multijet Fusion crea piezas de calidad y funcionales con una velocidad de producción hasta 10 veces más rápida que los productos actuales de la competencia. A diferencia de los procesos lentos de algunas de las tecnologías actuales, la tecnología HP Multijet Fusion procesa piezas en 2 pasadas rápidas, obteniendo una producción de piezas a la máxima velocidad. El proceso comienza aplicando una capa del material en la zona de trabajo. En la dirección contraria, en un único pase continuo, imprimimos los agentes de fusión y de detalle a lo largo de toda la zona de trabajo. Esta pasada combina la impresión con la energía de fusión y entonces se completa el proceso. La arquitectura propiedad de HP es capaz de imprimir 30 millones de gotas por segundo a lo largo de cada pulgada del ancho del espacio de impresión, permitiendo obtener una precisión extrema y una fidelidad dimensional sin igual. Para crear piezas totalmente funcionales, es importante asegurarse de que el material se haya fusionado correctamente y que los bordes de la pieza estén pulidos y bien definidos. Para obtener rápidamente una pieza de calidad, HP ha inventado un proceso de impresión con varios agentes. En este proceso se aplica un agente de fusión sobre una capa de material en la que las partículas deben fusionarse. Se aplica un agente de detalle para modificar la fusión y crear detalles precisos y superficies pulidas. La zona se expone a energía y las reacciones entre los agentes y el material hacen que el material se fusione selectivamente para crear la pieza. El proceso de fusión requiere un control preciso de la temperatura a lo largo de toda la capa de material. El sistema de control térmico en bucle cerrado de HP Multijet Fusion logra esto midiendo la temperatura en cientos de puntos del lecho de materiales. Esta información es la que determina qué zonas reciben más energía para aumentar la temperatura y cuáles son refrigeradas para controlar los grados de fusión, la misma fusión y el enfriamiento capa a capa. El resultado es un control total de las propiedades mecánicas, la precisión dimensional y la repetibilidad. El proceso se repite hasta que se obtiene una pieza de calidad y completa. El video explica después mucho más, pero lo pueden buscar en internet. El tema es, hay técnicas de impresión nuevas que pueden ser totalmente disruptivas. Las impresoras de metal, las impresoras de metal están por limadura, las impresoras de metal por un punto que se va, un alambre que se va fundiendo, las impresoras tipo PolyJet, como las Stratasys, que ya están hace más de 10 años en Argentina, pero son caras, y ahora hace un par de años han aparecido algunos competidores. Hewlett Packard con su propia tecnología, que todavía no vi ninguna en Argentina, pero sí he visto muchos videos en muchas ferias internacionales, y hay algunas máquinas chinas que tienen el mismo proceso que la PolyJet, esta de Stratasys. Entonces, eso sí puede ser disruptivo. Sí puede ser algo que haga que la impresión 3D sea mucho más confiable, sea mucho más económica de comprar. Por supuesto, dependeremos después del precio que le pongan a los consumibles, a los cartuchos esos de tinta para imprimir, que seguramente ahí nos tendrán, digamos, enganchados con la compra de ese tipo de material. Pero es muy probable que esas sean las técnicas que revolucionen los procesos de fabricación futuro. Y es muy probable que los procesos de diseño, que el software de definición de cómo va la altura de capas, cómo van las cosas, sea muy parecido al Cura. Y lo que aprendamos nosotros con las impresoras FDM nos sirva para estar mejor preparados para esas nuevas tecnologías que se vienen. Ahora, pensemos que la impresión 3D no nace y muere con la de impresión de filamento. La impresora de filamento, que es la que vamos a ver la clase que viene, y que vamos a ver el Cura, que es el software para configurar y cómo se calibre, todas las cosas, es la impresora más popular hoy, pero no es la que va a ser la revolución. La revolución de la impresión 3D va a venir de la mano de estas nuevas tecnologías que ya están disponibles y que se están popularizando. ¿La de filamento va a desaparecer? No. Va mejorando, cada vez va mejorando más, cada vez van apareciendo nuevos fabricantes, cada vez van apareciendo nuevos materiales, pero
la velocidad de impresión difícilmente se acelere en forma exponencial. La calidad de impresión también hay una limitación, porque si quiero hacer capas gruesas va a haber cierto problema de calidad. Entonces, bueno, hay que estar atento de que estamos aprendiendo la tecnología con vistas a que sea un primer escalón que nos permite ir una escalera mucho más larga, ¿no? Bueno, yo esto es lo que tenía pensado darle hoy, que tal vez no es lo que ustedes esperan escuchar. Ustedes capaz de querer escuchar cómo se calibra la impresora, qué problemas tienen con la impresora. Bueno, si alguno ya tiene alguna impresora y tiene problemas de calibración, yo les voy a dejar por el grupo de WhatsApp un par de videitos donde explico cómo hacer una calibración inicial de la altura inicial de la primera capa y cómo regular el ajuste de las excéntricas. Temas que vamos a ver en detalle durante la clase que viene. Pero les dejo el videito por WhatsApp. Y si alguno tiene algún problema de impresión, también manifiéstelo por el grupo de WhatsApp, que la idea es que compartamos ahí todos los inconvenientes que tengamos para que sirvan de experiencia para el resto. En lugar de mandármelo en un mensaje privado, si lo mandan por el grupo, mi respuesta por ahí les sirve a otra persona que tenga un problema similar. Entonces no tengan miedo de usar ese grupo de WhatsApp para comentar éxitos o problemas que tengan con sus impresoras, para que si alguno tiene la solución, lo puede, digamos, exponer directamente ahí en el mismo grupo de WhatsApp, y si no, yo también, si la tengo la solución, la expongo, y si no, les sugiero qué acción tomar. Yo no es que estoy online conectado con el celular todo el tiempo, pero trato algunas veces al día, 2 o 3 veces, de mirar los grupos de WhatsApp y de responder las cosas que veo que puedo responder. Y si veo que ya alguien respondió algo que me parece que es coherente, directamente lo dejo a la opinión de otra persona, porque también está bueno que todos puedan opinar. Así que bueno, interactuemos por el grupo. Gracias por tomar este curso. Espero que sea fructífero para todos. No tengan miedo en expresar cualquier opinión respecto al tema de impresión 3D en el grupo. Es el grupo donde estamos solamente los alumnos y yo. Y ahí podemos, desde críticas, sugerencias, cosas que crean, puedo imprimir una pieza para soportar la maceta de esta forma, creen que aguantará, cómo creen que será mejor hacerla, de dónde puedo buscar el modelo, me pasó esto con la impresora. Está muy bueno si pone una foto, si pone un videito, porque así, en lugar de contar, y si pone los parámetros de impresión, porque me pasó esto con la impresora y no se pega la primera capa. Bueno, está bueno que muestre, a ver, estoy imprimiendo esta pieza con esta altura de capa, esta temperatura, o sea, que cuenten las condiciones con las cuales están haciendo la impresión, porque así va a ser más fácil que les sugeramos alguna cosa distinta, ¿no? Así que bueno, nos estamos viendo la semana que viene, pero durante la semana podemos interactuar por WhatsApp. Y no traten de venir a los grupos, a las charlas, porque la idea también es que están abiertas estas clases para que ustedes durante la clase consulten lo que quieran. O sea, no solamente escuchen. Hoy hablaron, digamos, muchos chatearon escrito, pero pueden hacer con el micrófono también. Y cuando yo voy dando la clase, si alguno tiene alguna sugerencia, alguna cosa, también puede habilitar el micrófono, no está prohibido, todos están habilitados para hacerlo, y expresen lo que quieran, ¿no? Es más, si ahora alguno tiene alguna opinión que expresar, exprésela. O si tiene alguna duda o alguna consulta, que es lo rico de este curso. Parece que no. Nos estamos viendo la semana que viene. Buena semana, chicos.